Ahí estamos grabando. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Vieron algo? Supongo que ya la clase uno ya la tienen bien estudiada. Vi los desempeños, están la mayoría resueltos, hay algunos que no llegaron. Recuerden no quedarse en ese sentido de los desempeños, ¿no? Eh, la clase pasada dije que el horario de clases era de 18:30 hasta las 19 y no sé cuánto. Pero es que en realidad incluye el horario de la tutoría. Pero la clase va de 18:30 a 19:15. ¿M? Hoy, después de la clase, si alguien tiene dudas o algo en particular, lo podemos ver en la tutoría. Recuerden avisarme, es otro el link. Desde el campus lo pueden ver cuál es el link, pero es otro. ¿M? Eh, el tema de los desempeños me había olvidado de comentarles cómo es la modalidad. Ya lo habrán visto de que los primeros dos desempeños se promedia la nota porque tienen dos intentos, se promedia la nota entre los dos. Esto es solamente hasta esta clase, uno y dos. De aquí en más, de la tercera en adelante, seguramente va a haber un solo intento. Ok, profe. Con respecto a la instalación de Visual Studio, ya a esta altura calculo que ya lo deben tener todos más o menos resuelto. Hoy vamos a ver algo práctico ya. A medida que vamos avanzando en las clases, eh, si considero de que algún tema falta de explicarlo en profundidad, yo lo que suelo hacer es grabar por fuera de la clase, grabo algunos videitos y los subo. ¿M? Entonces se van acumulando los videos. Antes los subía a cada clase, pero después se les hace un lío y no encuentran en qué clase era que estaba tal video. Así que agrego una pestaña adicional en el campus, se va a llamar videos adicionales, y ahí van a ir todos los videitos. Por ejemplo, no sé, cómo cargar un combo, cómo trabajar con Ajax, todos temas muy específicos. El pedido que les voy a hacer es que suban la foto a su perfil del campus, ¿no? Si se los han pedido ya desde el primer año y la mayoría no lo tienen. Bueno, Unos temas de la clase 2. Eh, Se ve programación orientada a objetos. Estos conceptos ya seguramente los saben desde otras materias, pero está bueno reforzarlos, ¿no? Herencia, polimorfismo, encapsulamiento, abstracción. Muchos de estos conceptos quizás ya los aplican sin darse cuenta y algunos otros eh, está bueno aplicarlos realmente sabiendo lo que se está haciendo, ¿no? Y el por qué, ¿no? Todo tiene un porqué, digamos. ¿Por qué es bueno, por ejemplo, utilizar el encapsulamiento cuando programamos nuestras clases? También, bueno, introducimos ya en lo que es ya los conceptos de clases, objetos, propiedades. Tienen que conocer muy bien la diferencia entre clases y objetos. Todo esto está en el contenido de las clases, ya sea en PDF o los videos que voy subiendo. Y a medida que vamos viendo código, se van viendo estos conceptos, pero bueno, por tema de tiempo, digamos, con algunos se puede profundizar un poco más y en otros no tanto. Con respecto a, con respecto a C Sharp, ya comenzamos a ver métodos, funciones, eventos. Con respecto a métodos y funciones, yo me voy a referir siempre a métodos. Es, depende, depende del programador o del profesor, métodos y funciones puede ser lo mismo o son distintos. Para mí es lo mismo y yo me voy a referir casi siempre como métodos. Algunos le llaman funciones
Si es que devuelven un valor, son funciones, y si no devuelven nada, son métodos. Yo les llamo siempre métodos. Pero sepan de que no estamos refiriendo a lo mismo. Vamos a ver eventos, que son también tipos especiales de métodos. Parámetros por valor y por referencia. Sobrecarga de métodos. Tipos de datos. En la clase hay un PDF que se llama Sintaxis de C#, donde están, digamos, todos estos conceptos, todos los tipos de datos, todos los modificadores de acceso de las clases, todas las palabras reservadas del C# están ahí. Cómo hacer un for, cómo hacer un while, un do while. Igualmente vamos a ver los más, no los más importantes, sino los que nosotros vamos a usar. Lo vamos a ir viendo en clase. Vamos a ver hoy cómo crear un proyecto, cómo es la estructura de nuestro proyecto, de nuestra solución. Y en esta misma clase también el tercer desempeño es un ejercicio práctico ya de programación, que eso no es un cuestionario, así que si el que me lo quiere enviar, me lo envía y se lo corrijo. Si alguien, a ver si alguien se anima a contarme sobre todo esto, yo pienso que la mayoría de los conceptos los conocen. Programación orientada a objetos, por lo menos tienen ideas, si le hablo de clases, objetos, ¿cierto? Es que es un método también, deben haber programado métodos, funciones. Parámetros por valor y por referencia, calculo que también lo vamos a ver igualmente. Lo importante es que sepan más o menos de lo que estamos hablando. Lo de la sobrecarga lo leí, pero no lo logré entender. Bueno, vamos a ver eso en un ejemplo claro. Profe, también lo digamos, pasar parámetros por referencia. Bueno, Y parámetros normales, ese tengo una duda nada más, pero de resto, bueno, sí, eso es lo más, puede ser un poquito más difícil de entender y lo vamos a ver. Entonces, abrimos Visual Studio. Archivo, nuevo, proyecto. Tenemos dos conceptos acá, que es el de solución y el de proyecto. Una solución es un agrupamiento de proyectos. Nosotros en nuestra solución vamos a tener muchos proyectos. Estos proyectos pueden o no estar en el mismo lenguaje. Puede haber uno en C#, otro en Visual Basic, algo en Frontend, en Angular. Pueden haber distintos proyectos, todos dentro de una solución. La solución se usa simplemente para facilitar la visualización y también para cuando vos tenés muchos proyectos y querés compilar todo a la vez, te vas y te paras en una solución y compilas todos los proyectos de una. Quizás en proyectos grandes, vos tenés, donde tenés, no sé, 20 proyectos. Vos quizás, si vos trabajás en el backend, te podrías hacer una solución que contenga solo tus proyectos de backend, porque no vas a querer compilar el frontend cada vez que quieras probar algo. Entonces, vos te podés crear una solución para ciertos proyectos y eso no te va a alterar en nada el funcionamiento de tu sistema. Entonces, no es obligación usar una solución. Yo lo uso siempre, por más que tenga un solo proyecto, lo ubico siempre dentro de una solución. Acostúmbrense que está bueno. Entonces, abro Visual Studio, un archivo, nuevo proyecto. En estos tres filtros que tenemos acá, tres combos, vamos a seleccionar primero el lenguaje, C#, en nuestro caso. Fíjense todos los que hay. C#, C++, F#, son los que vimos en la primera clase. En nuestro caso va a ser C#. Después la plataforma.
Android, Azure, Linux, Windows en nuestro caso. Luego el tipo de proyectos, si de escritorio, de consola. Nosotros vamos a ver escritorio y consola, pero bueno, hay muchísimos más. Web API, web. En este caso selecciona escritorio. Simplemente seleccionar estos tres combos lo que me hace es reducir la lista de las opciones que tengo disponibles para crear mi proyecto. Fíjense que si yo vuelvo todo atrás, se me cargan todas estas opciones que yo tengo para crear un proyecto. Si yo quisiera, yo podría buscar dentro de esta lista donde están los proyectos de escritorio de C#, pero como son tantos, aplico un par de filtros y más fácil. Lo que vamos a crear es aplicación de Windows Forms. No se confundan con esta que está abajo, que es aplicación de Windows Forms.NET Framework. Esto es, volviendo a la clase 1, cuando hablamos de los frameworks, es para frameworks 7 para atrás. Me parece que 7 era el último. Sí. Después, cuando aparecen el framework Net Core y el Net 5, Net 6, Net 7 y ya el Net 8, para esos proyectos se selecciona esta opción que no tiene entre paréntesis el Net Framework. Y, resumiendo, para los proyectos más nuevos vamos a usar esta opción. Doble clic o siguiente. Le ponemos un nombre. Este es el nombre del proyecto. La ubicación. Sean ordenados, ¿no? Con esto. Este check me dice colocar la solución y el proyecto dentro del mismo directorio. Yo recomiendo que no esté chequeado, no afecta demasiado, pero cuando tenés muchos proyectos, siempre te conviene tener la solución, porque la solución es un solo archivo, que ya se lo voy a mostrar, que va a estar dentro de una carpeta. Y dentro de esa carpeta también va a haber una carpeta por cada proyecto. Yo les voy a mostrar la diferencia entre qué pasa si lo chequean o no. Y le ponen el nombre que ustedes quieren también. Siguiente. Acá es donde seleccionamos el framework. Yo tengo solamente este framework instalado. Ustedes cuando instalan Visual Studio, pueden seleccionar los frameworks que quieran instalar. Es más, si lo descargan las últimas versiones, las más nuevas, yo no sé si ya les viene por defecto el 7 o el 8. Pero si yo quisiera... Está el 7. 7, bien. El 7 está. Bien, para estos casos es lo mismo, 6, 7, 8. Después yo lo voy a instalar para que quede con el mismo framework, porque yo les voy a pasar el proyecto este. Pero no hay problema, digamos, de moverse entre frameworks similares. Si yo hago un proyecto en Net 6 y ustedes tienen Net 7, les va a andar. No sé si les pide convertirlo o hacerle una conversión que lo hace solo Visual Studio. Pero si ustedes tienen Net Framework, alguna versión vieja, por ejemplo el 3.5, y yo les paso a este proyecto, no les va a funcionar. Así que les recomiendo que tengan los últimos frameworks, 6, 7, 5, 6 o 7. Le vamos a crear. Fíjense, entonces, se me crea. Este es el explorador de soluciones, donde se van a ir moviendo, donde se crea la solución, proyectos, formularios, todo su proyecto va a estar en esta pestaña, ¿no? Explorador de soluciones. Quizás a ustedes, yo creo que no he hecho ningún cambio por defecto. Quizás, no recuerdo, pero puede ser que lo tengan en otro orden. Por ejemplo, lo pueden tener así. No tiene explorador de soluciones, cuadro de herramientas. Todos estos se pueden ir moviendo y lo ponen a su gusto, ¿no?
Pero en sí las pestañas por las que nos vamos a ir moviendo, las ventanitas son las mismas. Que es el explorador de soluciones, las propiedades, donde están las propiedades de todos los controles, y el cuadro de herramientas. Por ahora nos vamos a mover con estas tres ventanas. Les decía entonces que tengo la solución y el proyecto, ¿no? Es lo que les decía al principio. Si quiero ver qué archivos en Windows se crearon, me puedo parar arriba de la solución, clic derecho, selecciono la opción Abrir carpeta en el explorador de archivos. Y ahí te voy. Esto es buena esa opción porque por ahí no se acuerda dónde está creado y van y lo buscan y no lo encuentran. Pero de esta manera es fácil posicionarse donde se creó, donde se crearon los archivos. Fíjense que son distintos los archivos que yo veo con respecto a la estructura que yo veo en Visual Studio, ¿no? Porque agrupo el formulario. Este formulario en realidad es el conjunto de estos tres archivos, ¿no? Esto es como lo manejo. Estos son niveles, archivos a nivel Windows. Esto es como lo hago cuando Visual Studio. Vamos a ir viendo, pero por ejemplo, lo que nunca tienen que hacer es venir el diseñador, hacer doble clic y modificar algo dentro de esta clase. Por eso Visual Studio les ofrece que todo se hace desde acá, desde el formulario. Ya vamos a ver eso también en detalle. Lo que les decía recién con respecto al check que vimos cuando creamos el proyecto de la solución. Fíjense que yo tengo la solución y una carpeta que si me meto adentro son los archivos del proyecto. Si yo hubiera chequeado la opción, esta solución estaría acá adentro. Vería lo mismo, pero vería la solución acá adentro. El tema es cuando ustedes tienen muchos proyectos. Entonces van a tener acá, cada carpeta un proyecto. Pueden tener 10 carpetas para 10 proyectos y la solución va a estar dentro del primer proyecto que crearon. Entonces eso no queda muy bien. Es como para que lo tengan en cuenta. Bueno, hacemos doble clic en el formulario. Ya vemos el formulario en sí, el cual tiene sus propiedades. Tiene muchísimas propiedades. Vamos a usar nosotros, con que conozcan 4 o 5, va a ser más que suficiente. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un botón. Nos vamos a centrar más en el código, no tanto en el diseño del formulario. Vamos a hacer un botón y lo vamos a apretar. Vamos a hacer clic y va a sumar 2 números, por ejemplo. Y vamos a ver un poco sobre métodos, parámetros y otras cosas. En la pestaña de cuadro de herramientas, fíjense que están todos los controles agrupados. Si yo selecciono todos los Windows Forms, me va a mostrar todos los controles disponibles. O puedo moverme a través de las categorías. Controles comunes son los más utilizados. Con esto va a ser también suficiente. Por ejemplo, para un botón. Botón. Lo pueden arrastrar, le pueden hacer doble clic, es lo mismo. Ya creo mi botón. Siempre se hacen clic y van a las propiedades, o hacen clic derecho, propiedades se van moviendo entre explorador de solución o propiedades. Por ahí algunos tienen esto, fíjense cómo es ya cuestión de gustos. Tienen visible el proyecto y las propiedades acá abajo. Entonces, tienen siempre todo visible. Entonces, bueno, las propiedades de un botón, por ejemplo, a ver, name, dpn, mostrar mensaje. En el trabajo final les voy a verificar de que todos los controles que agregan, todos tienen que tener un nombre descriptivo. Que no sea button 1, button 2, button 3. Eso no afecta al código, pero sí a la prolijidad de que sea un código limpio. Imagínense que cuando quieren buscar en el código
Los botones, y se llaman todos botón 1, 2, 3, 4, no van dando nada. Otra propiedad es la propiedad text. Tienen, bueno, para modificar la fuente, el estilo, si está habilitado o no, enable, la propiedad. El color, posición, tamaño. Bueno, el tamaño también lo pueden editar. Fíjense la propiedad size. Pueden modificar por código o por el diseñador. Y fíjense cómo se va modificando. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, está bien. Y mientras vamos agregando, bueno, cosas, por así Sí, decirlo, se controles. va creando el código, ¿verdad? Claro. Se te hace un checkbox, un checklist, todo se va creando el código. Si vos Eh, haces, a- sí, y acá incluso en las acciones del botón también hacemos la acción del clic o tenemos que hacerla copiando el código. claro, ahora vamos a ver esa parte. Las acciones son los eventos. Perdón, los eventos, sí. Sí. A ver, si ustedes, hay varias formas. Clic derecho, ver código, y vamos al código del formulario. F7, yo les recomiendo que se acostumbren a usar F7, que es lo más rápido. Shift F7 vuelven al formulario. F7, Shift F7. Se manejan así rápidamente. Fíjense que si yo voy al código del formulario, lo único que tengo es esto. O sea, tengo una clase en C Sharp, todo es una clase y objeto. Todo es clases y objetos. Claro, pero ahí no crea el botón en el código. O sea, el botón está en el formulario, pero no está en el código. O sea, pero está. Claro, A sí, eso me sí. refería yo. Sí, Está sí. igualmente, pero no lo escribe, no pone como botón uno, no es como Java que lo Es- inicializo. Está, pero no lo ves. Mira, yo ya les voy a mostrar. Entonces, tengo mi clase que se llama for1, representa a este formulario. Tengo el constructor de la clase, que dice sin querer F11, así que se está ejecutando. F7, vean, tengo entonces mi clase for, que hereda for1, ¿no? Que hereda de formulario. Por ahora no se preocupen demasiado por esta parte. Esto es el constructor. El constructor de la clase es el primer método que se va a ejecutar cuando se crea un objeto de la clase, ¿no? Es el primer método que se ejecuta. Lo que vos decías, ¿cómo es que cómo se crea ese botón si acá no hay nada? Esta clase, en su constructor, tiene un método que se llama initializeComponent. Si vos vas a ver el código de ese método, fíjense todo lo que hay. Si se ponen a ver esta clase, fíjense que es la misma clase for1, donde tiene el método este que vimos. Fíjense que está creando un botón que se llama btn mostrar mensaje, que es el que creamos nosotros. Fíjense, acá está declarado, acá abajo. Y están todas las propiedades asignadas. Fíjense que yo le cambié el tamaño, el size. Y esto es en código, todo lo que yo hice recién por diseñador está en el código acá. ¿Mm? Eso es lo que vos preguntabas. Lo que yo les recomiendo, que Claro, si, sí, sí, sí. Gracias. si ustedes buscan en el proyecto, en los archivos, fíjense que esto que estamos viendo acá es la clase diseñador designer.cs. Esta clase nunca la modifiquen manualmente. Hay solo un caso que le pueden modificar. Poder pueden, pero se le va a romper todo. Y después lo vamos a ver en qué caso podrían llegar a modificar.
Pero si quieren cambiar el tamaño de un botón, no vengan acá a tocarlo desde acá. En este caso va a andar porque es algo simple. Pero esto se modifica solamente a través del diseñador. Porque si tocan ahí se les va a romper. Entonces, mi recomendación es no tocar esta clase. Si ustedes quieren cambiar algo, van al diseñador y lo modifican desde sus propiedades. Profe, entonces por lo menos la clase de designer, en realidad ahí estaría el código Sí, del formulario y en la otra sí. clase que sea la parcial, como que se corta, digamos, es como para tener el código más limpio y ir Sí, agregando. donde nuestro código, nuestro código va a estar siempre en la clase cuando le damos F7, que vemos el código, no en la designer, sino en la... En realidad, si ustedes lo ven acá, dice for 1.cs, o sea, ese es la clase en sí, ¿no? Todo el código lo vamos a poner acá. Olvídense de este método, solo les quería mostrar para que vean que no es que aparece todo mágicamente, sino que realmente cada cosa que hace en el diseñador, por detrás se crea la clase, botón, se agrega, todo ese código que se va haciendo automáticamente. Pero bueno, ¿no? Ustedes no toquen ahí, simplemente nuestro código va a ir dentro de esta clase. Claro, es como ir creando, dibujando, vamos creando, se va creando el código y una vez, y después en el código donde nosotros escribimos, ahí vamos, en cada método le decimos qué hacer a cada cosa. Claro, Es lo único que haríamos, esa parte solamente. sí. Si yo hago doble clic en el botón, se crea un método. Este método en realidad es un evento. Este método está asociado al evento click. O sea que si yo escribo código acá, lo ejecuto con F5, lo ejecutan F5 o se paran acá en el triangulito verde. Recomiendo que usen las teclas F5, luego clic y se muestra el mensaje. Entonces, un evento es un método especial que se ejecuta tras alguna acción del usuario, pero no siempre del usuario. Un timer, por ejemplo, un reloj, que cada X tiempo va a hacer alguna acción. Esa acción no es disparada por el usuario, sino que es el sistema mismo. Entonces, un La, pan- evento es eso. profe, la Sí, pantallita esa del messagebox.show, sí. ¿esa tiene un tamaño estándar o se puede modificar? El tamaño del cuadrito, de la ventanita del mensaje. Claro, una vez que apriete el botón, aparece la ventana. Esa ventana, ¿es Eh, modificable o se modifica en base al contenido? no, es en base al contrario. Bien, gracias. Digamos, podrías modificarla, nunca lo hice, en realidad lo que podés hacer es crear tu propia clase que herede desde esta clase y donde vos la haces personalizada. Usas la herencia y ya ahí sí le das vos, la personalizas como quieras. Bueno, Gracias. sobre esto no hay mucho. Por ahora como que aprendan un poco de memoria y después más adelante cuando veamos clases estáticas, porque clases estáticas, métodos estáticos, vamos a entender un poquito eh, el significado real de esto, ¿no? Pero en sí es messagebox.show, muestran un mensaje, esto recibe un string, fíjense que cuando ustedes lo escriben, si ponen paréntesis, les aparece un cuadradito donde recibe muchos parámetros. En este caso puedo mandar solo un string. Pero hay otras posibilidades donde yo puedo poner mensaje y
Fíjense que yo le estoy pasando a más parámetros. Si yo lo ejecuto, fíjense, yo edité el título, en realidad, no sé si está bien. El título, el mensaje, le cambié el icono, en realidad le agregué un icono, y ahora no me aparece el botón OK, sino que me dice sí y no. Después vamos a ver un poquito más los parámetros estos, pero sepan de que esta clase tiene un método que se llama show. Ese método recibe de 1 a muchos parámetros, donde lo pueden ir configurando. Vamos a ver un poco ahora cómo crear un método. Antes de avanzar, quiero mostrarles algo que me estoy olvidando. Tenemos la clase, tenemos el proyecto, tenemos el formulario. Dependencias todavía no vamos a ver mucho de esto, pero sí esta clase que se llama Program. Esta clase Program es, digamos, sería la clase de inicio del proyecto. Si el código en realidad empieza por acá. Fíjense que se inicializa la aplicación y se ejecuta el form 1, o sea, este form. Esta clase program tiene que tener ese nombre, tiene que tener un método que se llama static void main, y acá vamos a programar, digamos, todo lo que queremos que se ejecute al inicio. En realidad vamos a decir cuál es el formulario de inicio, para que lo sepan. No vamos a entrar en detalle sobre esta clase. Cuando vayamos aprendiendo un poco más sobre clases en C# y en todos los lenguajes, en realidad vamos a ver qué significa que sea estática, que sea interna. Justamente hoy les mandé un mensajito en el campus diciéndoles de que subí un PDF nuevo explicándole todos los modificadores de acceso en C#, que ahora vamos a ver qué son esos. Pero bueno, sepan que el proyecto va a iniciar desde esta clase, ¿m? Donde se configura cuál es el formulario de inicio. Porque si yo tuviera muchos formularios, fíjense que yo acá puedo agregar otro formulario. Hago clic derecho en el proyecto. Agregar. Podría ser nuevo elemento. Fíjense que acá tengo la opción otro formulario más, Windows Forms. O desde nuevo elemento, donde acá puedo agregar clases, formularios y muchas otras cosas. En este caso, en mi proyecto tengo 2 formularios. Pero si yo ejecuto, siempre va a empezar uno de esos 2. ¿Cómo sabe el programa cuál va a iniciar? Porque en la clase program, yo le digo que inicie el form 1. Si yo ejecuto esto, va a iniciar el form 1. Si yo acá pongo form 2, ejecuto, va a iniciar el otro. Profe, eso es únicamente para el formulario de inicio, no es que tengan relación. Si yo ahora, después de apretar el botón mostrar, disparo el form 2, no es que tiene que estar definido en esa No, clase de program. no, no. Ah, No. ok, ok. En general, para lo que vamos a ver nosotros, esta clase no la vamos a tocar nada más que para definir cuál es el formulario que va a iniciar, nada más. Pero Ok, ok. sepan dónde configurarlo. Bueno, vamos a ver rápidamente algo de métodos. Vamos a hacer un método. Recién les dije que subí un PDF que se llama modificadores de acceso. Los modificadores de acceso en C# son estas palabritas que determinan la visibilidad de métodos, propiedades u otros objetos, otros elementos dentro de las clases. Si nosotros analizamos esta clase formulario, tiene su modificador de acceso que es pública. ¿Qué significa pública? Que se va a ver dentro de toda la solución. Si yo tuviera 20 proyectos, yo podría ver esta clase, la podría instanciar desde cualquiera de esos proyectos, pero es pública.
Entonces, tenemos pública, parcial por ahora no hay mucha bolilla. La palabra class para crear una clase, el nombre, por uno, y en este caso es hereda, dos puntos, es para identificar una herencia. Este formulario 1 hereda de la clase form. ¿Por qué les digo esto? Porque yo voy a crear un método. Los métodos se definen por su modificador de acceso, el tipo de datos que devuelve. Esto es como Java, seguramente ya lo saben, pero por si tiene algún pequeño cambio, que sepan de qué se trata. Público, mi método es público. Va a devolver una string. En este caso voy a hacer que devuelva un entero. En el PDF sintaxis de C# están todos los tipos de datos. Nosotros nos vamos a manejar con enteros, string, datetime, 4 o 5, no más de eso. El nombre del método, claro, mensaje, perdón, suma, bueno, ya va. Sumar, vamos a recibir dos números y vamos a sumarlos. Vamos a devolver la suma de los dos números. El botón mostrar, bueno, voy a comentar el mensaje. Vamos a ir haciendo de a poco, le vamos a ir agregando complejidad. Me quedó el número 2. Control. Claro, ustedes no lo ven, pero yo hago control y shift y B larga. Es para compilar. Compilar sería cuando quieren ejecutar su programa, tienen que compilar. El compilador les dice si está todo bien, si no se encuentran problemas, no hay errores, se la ejecuta. Pueden hacer control, shift y B larga. O pueden venir a la solución, pararse dentro de la solución, hacer clic con el botón derecho y hacer clic en compilar solución. O control shift B larga. O si aprietan F5, se hace solo, se compila y se ejecuta. Nunca se va a ejecutar algo sin compilar previamente, salvo que lo especifiquen de una forma. Pero en general, cada vez que modifican algo, si aprietan F5, va a compilar y se ejecuta. Pero si ustedes quieren compilar para ver que no haya errores, pero no lo quieren ejecutar, simplemente Ctrl-Shift y V larga. Si yo modifico algo acá, yo saco este punto coma y compilo. Vamos a compilar de acá. Me va a tirar error. Me va a decir se esperaba punto y coma. Control S guardo. Control Shift de larga, compilo. Ya no hay errores. Si lo quiero, yo lo puedo ejecutar con F5. Hago clic en mostrar. No estoy mostrando nada. El método show, fíjense que recibe una string. Y yo le estoy pasando un entero. Tengo que convertir el entero a una string. C# tiene muchas maneras de convertir datos entre tipos de distintos de datos, parsearlos. Para pasar algo, cualquier tipo, a string, se usa mucho este método que es toString. En este caso, la variable r que de tipo entero, la quiero pasar a string, simplemente hago toString, abro y cierro paréntesis, con esto estoy convirtiendo este número en un string, para poder mostrarlo, porque si no me da error. Si yo hago esto así, si yo hago esto, lo quiero mostrar así, si le doy F5 va a compilar y me va a decir que hay errores. Y acá me va a decir, no se puede convertir int a string, o sea que me falta convertir esto. Ejecuto. Bueno, 3. Obviamente, 1 más 2, 3. Recuerden desactivar el antivirus, porque si yo por ejemplo tengo Avast antivirus y por ahí me tira error con
Me lo detecta como virus el programa, así que tengo que desactivar. Bueno, esto es simplemente creamos un método, sumar. Recibe dos parámetros y muestra la suma. ¿Qué podemos agregarle? Fíjense lo siguiente. El input para ponerle los valores, num1 y num2. Sí, sí, en este quiero mostrarle en realidad ahora más que nada cómo funciona el método y vamos a ver parámetros, ¿no? Y no vamos a llegar. Ya vamos a ver después los textbox y algunos otros controles más adelante, ¿no? Igualmente están en el PDF, están todos esos controles. Y lo vamos a ver también. Pero ahora no me quiero detener en eso, sino más que nada mostrarles un poco de conceptos básicos, digamos, de C# y de programación. Y quiero hacer lo siguiente. N1 igual a 1. N2 igual a 2. Y hago esto, no va a cambiar, va a ser el mismo resultado. Sigue mostrando 3. Quiero demostrar lo siguiente. Quiero mostrar N1, string. Estoy haciendo, formando un string con todo esto. Antes. Estoy concateno el string antes. Lo voy a concatenar, o sea, le voy a, digamos, agregar a este string el valor de N1, le voy a agregar un guión en el medio y el valor de N2. Fíjense, ejecuto esto, me dice antes 1 y 2. Suma. Y lo que ¿para qué hago esto? Le voy a poner resultado. Lo voy a hacer después. Antes de la suma, antes de llamar el método y después llamar el método. Los valores de estas variables, si yo los ejecuto, van a ser los mismos. Fíjense, mostrar. Antes del método, las variables valen 1 y 2. Hago la suma, fíjense que llamé el método sumar. Y después, obviamente valen lo mismo. 1 y 2 y muestro el suma. Si yo hiciera lo siguiente. Fíjense el parámetro num1. Si yo le cambio el valor. Fíjense que yo recibo, en este caso un 1. Pero yo adentro de este método yo le cambio el valor a 5. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar sumando 5 más N2, que es un 2. Me debería mostrar 7. El resultado es 7. Fíjense que las variables, lo vamos a ver de nuevo, las variables N1 y N2 valen lo mismo, o sea, valen 1 y 2. Llamo al método, le cambié el valor a N1, a num1, pero las variables estas no cambió su valor, siguen siendo el mismo. Antes y después valen lo mismo. Ahora, si yo esto le pongo por referencia, la palabra clave, la palabra reservada ref, la voy a compilar porque tengo que indicar ref cuando lo llamo y cuando lo creo el método. Fíjense ahora lo que va a pasar. Antes valen 1 y 2. Voy a sumar. Y después valen 5 y 2. O sea, mi variable N1, cuando yo lo paso por referencia al método sumar, como su valor cambió, y como lo pasé por referencia, al salir del método, ahora su valor cambió. Cambio de 1 a 5. ¿Por qué? Porque la variable fue pasada por referencia y no por valor.
Por valor ya se pasan por defecto. Yo acá no tengo que poner por valor. Eso es ya por defecto. Pero si quiero que sea por referencia, ahí sí lo tengo que especificar. ¿Mm? Eso les quería mostrar con este ejemplo. Entonces, las variables por referencia, por los parámetros por referencia, se usan para pasar. Se usan cuando quiero cambiar el valor de la variable dentro de un método. Y que cuando yo salga del método, pueda modificarle el valor. Es difícil de explicarlo en palabras, pero creo que lo han entendido en el ejemplo bastante simple de entender. En el cuestionario opcional 2 está eso. Sí, Hay una de los códigos es justamente eso. sí. No me acordaba, pero bien. Spoileaste, la verdad. No di la solución igual. Está bien, está bien. No, no hay problema. Igual a ver, los cuestionarios son fáciles. O sea, son fáciles si sabes, obviamente. Pero eh, Algunas son por- medias capciosas igual, sí, ¿eh? sí, trato de no hacer preguntas como capciosas o tramposas, pero sí. Son cosas que tienen que saberlas. Igual. Por ahí muchos se copian las preguntas y después al momento de ir al código hay muchas cosas que no se acuerdan. Por eso háganlo a los cuestionarios, háganlo ustedes mismos, porque después para promocionar tienen que presentar el proyecto y yo les voy a hacer un montón de preguntas. Así que pueden tener 10 y 10 en los parciales, pero después llegan a rendir la promoción, en realidad no la promoción, sino llegan a querer promocionar y si no hacen bien el proyecto o digamos, el examen, el último, no van a promocionar. Por eso háganlo, son fáciles, pero tienen que estudiar. Bueno, con esto en realidad lo que les quería mostrar entonces es la diferencia entre referencia y valor. ¿Mm? Vamos a ver por último la sobrecarga del método. A ver, ¿cuándo se usan las variables por referencia? O sea, ¿cuál es la utilidad práctica? Nosotros lo vamos a ver más adelante en un caso que lo vamos a utilizar. Pero en general yo lo uso, hay muchos casos donde lo van a necesitar. Pero ustedes saben de que los métodos pueden devolver un solo valor. En este caso, siempre va a ser un entero, un string. Siempre pueden devolver un solo valor. Si ustedes tuvieran que devolver dos valores, ya no podrían. Siempre el return va a ir a un solo valor. En ese caso pueden decir, bueno, uno va por el return y otro va por referencia. Entonces vos podés mandar 10 parámetros por referencia y los 10 se modificaron dentro del método. Entonces podés accederlos ya por fuera del método. Sería un caso medio extraño ese, pero digamos, tiene su uso. Tienen que Profe, entender pero cómo funciona. ¿cuál sería el mensaje de error si yo quiero cambiar a num2 sin haberlo pasado por referencia? Eso no me queda claro por qué estaría limitado en hacerlo. Si yo, ¿cómo? Si yo quiero asignarle a num2 Sí, otro valor dentro de sumar y no lo pasé por referencia. mira. Un 2 es igual a 10. No hay ningún error de compilación. Bueno, antes valen 1 y 2, porque todavía no cambié nada. Sí, Hago la suma, y después valen 5, porque este fue por referencia. Fíjate que en un 2, como fue por valor, no se cambió su valor. Pero la suma te va a dar 15 en realidad. Obviamente, 5 más 5. Si yo no lo paso por referencia, su valor no se va a modificar dentro del código. Yo lo puedo cambiar acá. Fíjate que yo lo cambio. Por eso mismo yo también le puse nombres distintos. O sea, acá se llama N2 y acá se llama num2. No es la misma variable. En realidad, si vos lo pasas por referencia, a ver, internamente es como que el puntero hace referencia al mismo espacio en la memoria. Por eso lo está pasando por referencia. ok, ahí vi la diferencia, gracias. Si vos no lo pasas si vos lo pasas por valor, vos le cambias acá lo que vos quieras y no pasa nada.
Claro que usen, digamos, en nuestros ejemplos simples, variables por referencia no vamos a usar demasiado. Pero sí vamos a usar un casa que sí, lo vamos a usar. Por último, sobrecarga de métodos. Este proyecto después yo lo voy a subir al clase. Esto es para comentar en C# hay dos maneras. El doble baja, métodos para o porque en Java también, asterisco, barra asterisco y cierra para hacer multilínea. ¿Mm? Tienen estas dos maneras de comentar. ¿Mm? Fíjense, si ustedes separan arriba, justo arriba de un método y escriben 3 veces la barra, 1, 2, 3. Se me escribió todo esto solo. Es como para que ustedes puedan comentar bien su código. Este método recibe los parámetros y retorna la suma. Fíjense que ya la escribió solo. No, el parámetro 1, num1, número 2. Claro que está bueno, ¿no? Estaría bueno que todos sus métodos estén comentados y que sea un comentario que diga realmente lo que hace el método. Tiene que estar todo el código limpio, comentado. Es importante. Cosa que yo no voy a hacer en este ejemplo por cuestiones de tiempo. Nos estamos pasando un poquito de la hora. Vamos a estar consumiendo horas, digamos, de la tutoría. Pero quiero por último mostrar esto. Sobrecarga de métodos. ¿Para qué se usa? ¿O qué es un método sobrecargado? Es un método con la misma firma. O sea, la firma del método es la primera línea. La firma del método sumar es el modificador de acceso, lo que devuelve el nombre y la lista de parámetros. Eso en conjunto se le llama firma del método. Entonces, ¿qué es un método sobrecargado? Es un método que tiene la misma firma, pero distinta cantidad de parámetros. O sea, si yo quiero sumar 3 números, es un método que tiene la misma firma con distinta cantidad de parámetros. Que podría hacer 1, 2, 3. Voy a mostrar, voy a comentar. Esto no va a ir por referencia. Entonces yo puedo sumar 2 números o puedo sumar 3 números. Y el nombre del método es el mismo. Esto es lo mismo que pasaba cuando yo hacía esto. Show. Fíjense que yo recibo distintas cantidades de parámetros. O sea, este método show tiene 21 sobrecargas. Porque tiene 21 formas distintas de llamar. O 21 listas de parámetros distintos. ¿Y va a elegir el método sumar de acuerdo a la cantidad de parámetros de forma Sí, automática? sí. Se da cuenta, digamos, porque si vos le pasas 3, sabe que tiene que venir acá. ¿Mm? Si pasas 2, acá. Ok. Entonces, si hacemos esto, yo podría hacer no tener sentido todo esto que estoy haciendo, pero es simplemente mostrar. eh, Fíjense, vamos a compilar. Fíjense que este método tiene también 3 parámetros, pero uno es de tipo string, y acá tengo 3 string, acá tengo 2 int y una string. O sea, el método sumar tiene 3 sobrecargas. O sea, no es solamente la cantidad de parámetros, sino también
los tipos de datos de los parámetros. Si esto estuviera mal, ya me daría error de compilación. Si yo acá pongo int, por más que le cambie el nombre, fíjense que ya me da error. Si yo compilo, Ctrl+C+V. Me dice el formulario ya tiene un método sumar con los mismos tipos de parámetros. O sea, esto no se puede, porque es el mismo método en realidad. Fíjense que el nombre de los parámetros no afecta en nada. Estos métodos están sobrecargados. Acá esto se puede llamar de otra forma, si quiero, número 1. Entonces, método sobrecargado es el mismo método con distinta cantidad y tipos de parámetros. Esa es más o menos la definición, que también es una pregunta que resulta en este cuestionario. Bueno, todavía todo por esta clase. ¿Tienen alguna duda? Me dicen. Está claro, más o menos, ¿no? No, está claro, profe, está claro. Sobrecarga de métodos, vimos la firma de un método, vimos parámetros por valor y por referencia. Bueno, clases y objetos ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que todos estos conceptos ya los conocen seguramente, pero bueno, hay que reforzarlos. Lo de referencia, al menos yo no recuerdo haberlo visto anteriormente. Bien. Bueno, Al menos Yo no tampoco acá. lo vi. Al menos no acá, en el año pasado no lo vimos. bueno. Por eso cuando hice el cuestionario me encontré con esa, que la tuve que buscar aparte y por eso me quedó de que estaba en el cuestionario, porque no bien. trabajamos con referencias. Bueno, es básico eso en la programación. Tienen que saber sí Sí, o sí. sí. Vimos en Java el año pasado, pero eso justamente no recuerdo haberlo visto. Bueno, En Java no sé si se puede sobrecargar métodos, sí, no lo dieron. no, sí, seguro que sí se puede. Sobrecarga, parámetros por valor, por referencia, los dos conceptos, seguro que sí. Sí, sí, Y deben ser muy parecidos también. pero lo de la sobrecarga no lo vimos, lo otro sí. Bien. Bien. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. En la Chao. próxima. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, listo, Chao, listo. nos vemos. Gracias, Gracias. profe. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao. Profe, ¿se escucha? Sí. Quería preguntarle si